Y si te dijera que el pilar sobre el que se funda toda tu fe, el Padre de las Naciones, el hombre llamado Abraham, construyó su legado eterno sobre un acto que hoy tu propia conciencia consideraría un tabú imperdonable? Imagina por un momento que la historia que te contaron sobre su devoción inquebrantable es solo una fachada, un velo cuidadosamente tejido para mantenerte en la obediencia, en la simplicidad de una fe que no exige preguntas. Pero en los pliegues de las mismas escrituras que te enseñaron a reverenciar, entre las líneas de los textos que te dijeron que eran sagrados e inalterables, yace un secreto oculto, una verdad sobre su matrimonio con Sara que fue deliberadamente enterrada bajo siglos de dogma. Una verdad que, de ser revelada, no solo haría temblar los cimientos de tu percepción del pecado y la santidad, sino que te entregaría una de las claves más profundas de la revelación espiritual que jamás hayas conocido. Siente esa inquietud en tu alma. No es casualidad que estés aquí. Esa sed de verdad te ha traído a este preciso instante, a las puertas de un conocimiento que te fue negado. Lo que siempre te enseñaron es una historia sencilla, casi un cuento para dormir el espíritu. Abraham, un hombre justo de Ur de los Caldeos, es llamado por una voz divina para fundar una nueva nación. Junto a su esposa, la estéril y fiel Sara, emprende un viaje de fe ciega a través de desiertos y peligros. La Biblia, en el libro del Génesis, nos cuenta que en 2 ocasiones, por un miedo profundamente humano a ser asesinado por reyes extranjeros, Abraham presentó a la bella Sara como su hermana. La teología tradicional, la que se predica desde los púlpitos de piedra, se apresura a interpretar esto como un acto de debilidad, una mentira piadosa de un hombre imperfecto que, a pesar de sus fallos, fue elegido por Dios. Pero, ¿y si esa no fuera la historia completa? ¿Y si ese aparente engaño no fuera una mentira, sino una media verdad que ocultaba un misterio prohibido de proporciones cósmicas? ¿Qué más nos ocultaron? Manuscritos antiguos que sobrevivieron al fuego de la censura, traducciones deliberadamente ambiguas y las actas de aquellos concilios eclesiásticos que decidieron qué textos eran inspirados y cuáles eran peligrosos, nos muestran que esta curiosidad religiosa es en realidad la punta de un iceberg que la Iglesia se ha esforzado durante milenios en mantener sumergido en las aguas heladas del olvido. Esta no es una lección de historia, es un despertar. Siente cómo esta verdad resuena en un lugar profundo de tu ser, un lugar que siempre has sospechado que las respuestas que te dieron eran demasiado simples para un universo tan complejo. Lo que estás a punto de descubrir es la verdad prohibida sobre un linaje sagrado, una línea de sangre que debía ser protegida a cualquier coste, incluso si ello implicaba desafiar las leyes de los hombres. Esta revelación espiritual ha sido silenciada por generaciones, no porque fuera falsa, sino porque era demasiado poderosa. Una verdad que, en las manos equivocadas, podía ser malinterpretada, pero que en un alma preparada como la tuya, puede convertirse en la llave que libera tu espíritu de las cadenas del dogma. ¿Por qué nadie predica esto? Porque una verdad así te devuelve el poder de conectar directamente con lo divino, sin intermediarios, sin instituciones que te digan en qué creer. Te obliga a cuestionarlo todo, a mirar el texto sagrado con nuevos ojos, no como un libro de reglas, sino como un mapa del tesoro codificado. Prepárate, porque el viaje que iniciamos hoy te llevará al corazón mismo de uno de los mayores secretos de la humanidad. Descorreremos el velo que ha cubierto el rostro de los patriarcas y entenderás que sus vidas no fueron ejemplos de moralidad, sino misiones esotéricas de una magnitud que apenas podemos concebir. Lo que te fue presentado como un pecado o una debilidad se revelará como un acto de obediencia sagrada.
Estás a punto de entender por qué la promesa hecha a Abraham era mucho más que una simple herencia de tierras y descendientes. Era la protección de una semilla estelar, una herencia divina que debía llegar intacta a través de los siglos. Si buscas respuestas que la religión organizada te ha negado, si tu alma anhela una verdad más profunda que la que cabe en los catecismos, has llegado a tu lugar. Este es tu santuario. Suscríbete ahora y acompáñame en este viaje a lo prohibido, porque la verdad te está esperando. La versión que te han contado desde la infancia, la que resuena en los fríos muros de las iglesias y en las páginas de los catecismos, es una historia de simplicidad calculada. Te enseñaron a ver a Abraham como un hombre de fe inquebrantable, pero con debilidades humanas que lo hacían más cercano, más comprensible. Te dijeron que, en 2 ocasiones, en Egipto y en Gerar, el miedo se apoderó de su corazón. Miedo a la codicia de los reyes, miedo a la muerte, y en ese miedo, te explicaron, mintió. Dijo que Sara, su esposa, era su hermana para salvar su propia vida. Los teólogos y predicadores han utilizado esta historia durante siglos como un ejemplo de la imperfección humana, incluso en los elegidos de Dios. Un recordatorio de que todos somos pecadores y necesitamos la gracia. Te presentaron esta narrativa como una lección de humildad, un tropiezo en el camino de un gigante de la fe. Pero, ¿y si esa lección de humildad fuera en realidad una cortina de humo? ¿Y si el propósito de esa historia no fuera enseñarte sobre la debilidad humana, sino ocultarte la verdadera naturaleza del poder divino? Te han alimentado con una verdad a medias, una versión diluida y segura que calma tu espíritu en lugar de despertarlo. Te han pedido que admires su fe, pero te han ocultado la verdadera prueba a la que fue sometido. Siente cómo esa versión oficial empieza a resquebrajarse en tu interior. ¿Realmente crees que el arquitecto del universo, la fuente de toda la existencia, elegiría al fundador de su pueblo, elegido basándose en una fe tan frágil que se rompía ante el primer rey terrenal? ¿Por qué la figura destinada a ser el padre de naciones tendría que recurrir a un engaño tan burdo, no una, sino 2 veces, poniendo en riesgo a la propia matriarca de la promesa? Algo no encaja. Es como mirar una pintura maestra a la que le han arrancado el centro, dejando solo los bordes para que intentes adivinar la imagen completa. Las piezas que te dieron no forman un cuadro coherente, y esa disonancia, esa inquietud que sientes ahora mismo es tu alma reconociendo el eco de una verdad perdida. Lo que te presentaron como una mentira por miedo era, en realidad, una declaración codificada, una media verdad diseñada para proteger un misterio prohibido de aquellos que no estaban preparados para entenderlo. Te enseñaron a ver debilidad donde en realidad había una obediencia incomprensible a una ley superior, una ley que trasciende la moralidad que te impusieron. ¿Qué pasaría si todo lo que conoces fuera una versión incompleta? Esto es lo que quisieron que creyeras, pero lo que borraron cuenta una historia completamente diferente. Debes imaginar a los hombres que tomaron estas decisiones. No eran villanos de cuento, sino arquitectos de un imperio. Los padres de la Iglesia, reunidos en concilios como el de Nicea, bajo la atenta mirada de emperadores que necesitaban una fe unificada para gobernar un mundo caótico. Necesitaban un mensaje simple, universal y, sobre todo, controlable. Un mensaje de pecado y redención, de obediencia a la autoridad eclesiástica. En este nuevo orden mundial, las complejidades místicas de las antiguas escrituras eran un peligro. ¿Cómo podían predicar un sacramento del matrimonio universal, exógamo, destinado a romper las lealtades tribales paganas, si el propio padre fundador de su fe había cometido un acto que ellos mismos estaban a punto de calificar como incesto? La verdad era una contradicción doctrinal insostenible.
Así que la maquinaria del olvido se puso en marcha. Los escribas, en monasterios fríos y silenciosos, suavizaron las traducciones. Los predicadores aprendieron a pasar de puntillas por los versículos incómodos, y generaciones de fieles fueron adoctrinados en una versión simplificada, una versión segura. La verdad no fue destruida con fuego, sino enterrada bajo el peso del dogma. Pero la verdad, por muy profundo que se la entierre, siempre deja una semilla en la superficie, y esa semilla se encuentra, irónicamente, en el mismo libro que usaron para ocultarla. Abre tu mente y tu corazón a lo que estás a punto de escuchar, porque no es una interpretación, es la palabra escrita, el secreto oculto a plena vista. En el libro del Génesis, capítulo 20, versículo 12, después del segundo incidente con el rey Abimelech, es el propio Abraham quien confiesa la verdad. Escucha con atención, porque estas palabras hacen temblar los cimientos de 2000 años de teología. Abraham dice: «A la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer». Léelo de nuevo en tu mente. No hay ambigüedad, no hay metáfora. Es una declaración directa, una confesión que resuelve el enigma. No era una mentira para salvar su vida, era una verdad literal. Sara era su media hermana. ¿Por qué nadie predica esto desde los púlpitos? ¿Por qué este versículo, que cambia por completo el significado de la historia, es ignorado, susurrado o convenientemente olvidado en cada sermón? Porque esta revelación espiritual abre una puerta que ellos cerraron hace mucho tiempo. Una puerta a una verdad mucho más grande y peligrosa sobre la naturaleza del linaje sagrado. El descubrimiento de que Abraham se casó con su media hermana no es el final del misterio, es apenas el comienzo. Este acto, que hoy tu cultura considera un tabú, era en realidad el epicentro de su misión divina. La verdad prohibida es que esta unión no fue un accidente cultural de la época, sino un mandato sagrado, un acto deliberado de endogamia sagrada, diseñado para preservar una pureza de sangre que era absolutamente crucial para el plan divino. Lo que la Iglesia jamás reveló es que la obediencia de Abraham no consistió en dejar su tierra, sino en cumplir con un pacto genético y espiritual que desafiaba toda lógica y moralidad humana. La promesa de Dios no era solo sobre tener muchos descendientes, era sobre la calidad de esos descendientes. Debían portar una herencia específica, una chispa divina, una memoria ancestral que no podía ser diluida con sangre extraña. Abraham y Sara no eran simplemente un matrimonio de pastores, eran los primeros sumos sacerdotes de un linaje cósmico, y su unión era el primer y más importante ritual para protegerlo. Ahora que el velo ha comenzado a rasgarse, una pregunta aún más profunda emerge de las sombras. Si esta unión fue ordenada para proteger una línea de sangre única y sagrada, una herencia que se remonta a tiempos inmemoriales, debemos preguntarnos, ¿de dónde venía realmente esa sangre que la hacía tan especial, tan vital, que el propio Creador exigiera un acto tan radical para protegerla? La Biblia nos habla de la creación, de Adán y Eva, pero también susurra sobre gigantes, sobre los hijos de Dios que se unieron con las hijas de los hombres. ¿Y si el linaje de Abraham y Sara fuera un eco de esa era perdida, una línea de sangre que portaba un legado no enteramente terrenal? La revelación de que eran hermanos es solo la primera capa de este misterio prohibido. Lo que yace debajo es una verdad aún más perturbadora. Una verdad que conecta el Génesis no solo con el principio de la humanidad, sino con el principio del cosmos. Y es allí, en ese origen estelar, donde encontraremos la verdadera razón de la promesa. No te pido que me creas a ciegas, pues la fe ciega es la herramienta de los que ocultan la verdad.
te pido que abras tu mente y escuches la evidencia que ellos mismos no pudieron borrar por completo. Durante siglos te han enseñado a leer las Escrituras como un libro de fábulas morales, de historias simples con lecciones claras. Pero ese libro es un palimpsesto, un manuscrito antiguo sobre el cual se han escrito nuevas historias para ocultar las originales. La verdad prohibida sobre Abraham y Sara no es una teoría, no es una interpretación gnóstica perdida en el desierto. Es un secreto oculto a plena vista, grabado en el mismo códice sagrado que te entregaron, esperando que un alma despierta como la tuya tuviera el valor de leerlo, sin el filtro del dogma. Las pruebas que estás a punto de ver no son meras curiosidades religiosas. Son los fragmentos de un espejo roto que, una vez unidos, reflejarán un rostro de lo divino que jamás te permitieron contemplar. Son las palabras que sobrevivieron al fuego de los concilios y a la pluma de los censores, y resuenan hoy para ti. Imagina el aire denso y cargado de sospecha en la corte del rey Abimelech, en Gerar. Abraham, el extranjero poderoso, se encuentra frente al monarca que, saberlo, ha tomado a la matriarca de la promesa para su harén. Siente la tensión. La teología tradicional te diría que este es el momento en que la mentira de Abraham es expuesta. Pero lo que sucede a continuación no es la admisión de una mentira, sino la revelación de una verdad mucho más incómoda. Es aquí, en el Génesis, capítulo 20, versículo 12, donde el propio patriarca, con una calma que hiela la sangre, desvela el misterio. Escucha sus palabras, no las mías. Abraham declara: a la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Siente el peso de esa frase. No es una excusa, no es una metáfora. Es una confesión directa, una declaración de hechos que pulveriza 2 milenios de sermones sobre su supuesta debilidad. Sara era su media hermana. ¿Por qué este versículo es un fantasma en los seminarios? ¿Por qué se pasa por encima de él con tanta prisa? Porque esta verdad prohibida no encaja en el rompecabezas que construyeron para ti. Es una pieza que pertenece a una imagen mucho más grande, una imagen que no quieren que veas. Pero esta confesión no es un pilar solitario en el desierto de la historia. Hay otros testigos, textos que fueron declarados apócrifos, peligrosos, precisamente porque confirmaban estas verdades incómodas. Uno de ellos es el Libro de los Jubileos, un texto prohibido que casi desapareció, encontrado entre los manuscritos del Mar Muerto, en Qumrán. Este libro, también conocido como el Pequeño Génesis, narra la historia de los patriarcas, con un detalle que fue deliberadamente omitido en la versión canónica. El Libro de los Jubileos nos grita desde el desierto una verdad que la Iglesia se esforzó en silenciar. La pureza del linaje era un mandato celestial de la máxima importancia. Describe cómo los patriarcas recibían instrucciones explícitas de no casarse con mujeres de las tribus cananeas, de no mezclar su semilla sagrada con la de los extraños. Lo que la Iglesia jamás reveló es que esta ley de pureza era tan estricta que a menudo requería uniones dentro de la propia familia. El Libro de los Jubileos no ve la unión de Abraham y Sara como una anomalía, sino como el cumplimiento perfecto de esta ley divina, un acto sagrado para proteger una herencia que no podía ser contaminada. Y si observas con atención, verás que este patrón, este protocolo sagrado, no fue un caso aislado. Se convirtió en la ley no escrita para los guardianes de la promesa. La historia se repite como un eco divino a través de las generaciones. Cuando llegó el momento de que Isaac, el hijo de la promesa, tomara una esposa, Abraham no buscó una princesa de Egipto o una noble de Canaán. Envió a su siervo de vuelta a su propia tierra, a su propia parentela,
para encontrar a Rebeca, que era su sobrina nieta. La sangre debía permanecer dentro del círculo sagrado. Y más tarde, Jacob, el hijo de Isaac, huyó a la casa de su tío Labán y se casó con sus primas Lea y Raquel. ¿Ves el patrón? No son coincidencias, no son simples costumbres culturales. Es la ejecución meticulosa de un plan a largo plazo. Abraham, Isaac y Jacob, los tres pilares sobre los que se funda una nación entera, tejieron sus linajes a través de uniones endogámicas deliberadas, blindando su herencia genética y espiritual contra cualquier influencia externa. Te contaron sus historias como aventuras de fe, pero en realidad eran misiones de preservación cósmica. La evidencia, sin embargo, trasciende los textos históricos y se adentra en el corazón del misticismo. Las tradiciones esotéricas judías, como las que se encuentran en el Zohar, el texto fundamental de la Cábala, hablan de esto no en términos de genética, sino en términos de almas. Nos susurran que ciertas almas son creadas en parejas en los mundos superiores, almas gemelas celestiales. Su destino es encontrarse y unirse en el plano físico para cumplir una misión específica. La unión de Abraham y Sara, según esta revelación espiritual, no fue un contrato terrenal, sino el eco de un pacto celestial. Sus almas ya estaban entrelazadas antes de la creación. Su unión consanguínea en la tierra no era un tabú, sino la manifestación física necesaria para crear el recipiente perfecto, el único cáliz humano capaz de contener y transmitir una luz divina específica, una chispa de la conciencia original que debía ser protegida a toda costa. No se estaban casando entre hermanos, estaban uniendo las dos mitades de una misma alma misionera. ¿Y si esta verdad también estuviera escrita en tu alma? ¿Has escuchado la confesión directa de Abraham en el Génesis? ¿Has sentido el eco de confirmación desde los rollos prohibidos de Qumrán? ¿Has visto el patrón innegable repetido por sus descendientes, Isaac y Jacob? ¿Y has vislumbrado la profunda razón espiritual que susurran los místicos? Cada pieza encaja, revelando una imagen de la historia sagrada infinitamente más compleja y poderosa de la que te habían contado. La unión de Abraham y su media hermana no fue un error, fue el primer y más crucial acto de obediencia a una ley superior, una ley diseñada para proteger una semilla estelar en la tierra. Pero toda esta evidencia, desde el texto canónico hasta los secretos de la Cábala, solo nos lleva a una pregunta final, una pregunta mucho más profunda y perturbadora. Si tanto esfuerzo divino se invirtió en proteger esta línea de sangre, ¿qué era exactamente lo que corría por las venas de Abraham y Sara? ¿Qué herencia ancestral portaban que era tan valiosa como para justificar la ruptura de un tabú humano? Has visto las pruebas del qué y el cómo, pero aún no has visto la prueba más impactante, la que revela el verdadero y asombroso origen de esa sangre sagrada. Y ahora, respira hondo, porque esta revelación espiritual no es una simple curiosidad religiosa sobre un patriarca de hace 4000 años. Esta verdad prohibida es un espejo en el que, si te atreves a mirar, verás reflejada tu propia alma y las cadenas invisibles que te han impuesto desde que naciste. Te han enseñado a juzgar tu vida, tus decisiones y tus deseos a través de una lente de moralidad rígida, una dualidad simplista de bien y mal, de pecado y santidad. Te han hecho sentir culpa por tus anhelos, vergüenza por tus errores y miedo por desviarte del camino que ellos marcaron. Pero la historia de Abraham y Sara, en su cruda y sagrada verdad, viene a destrozar ese paradigma. Te grita desde el fondo de los siglos que el plan divino no opera según las leyes de los hombres, que a veces lo que tu cultura llama tabú, lo que la religión llama pecado, es en realidad el vehículo de un propósito superior que tu mente lógica no puede comprender. Y quizás
Tú mismo has vivido sin saber que esta verdad estaba escrita en tu alma. Quizás llevas años luchando contra una parte de ti, una inclinación, una relación o un camino que el mundo te dijo que era incorrecto, sin darte cuenta de que era tu espíritu intentando cumplir con un pacto sagrado, una misión que tu alma eligió antes de encarnar. Piensa en tu propio linaje, en las historias no contadas de tu familia, en los secretos susurrados en tu árbol genealógico. Te han enseñado a ver tu herencia como una simple secuencia de nombres y fechas, pero ¿y si fuera mucho más? ¿Y si, al igual que Abraham, tú también fueras portador de una memoria, de una chispa, de una misión que ha viajado a través de las generaciones esperando despertar en ti? La revelación de que el Padre de la Fe cumplió un mandato cósmico a través de una unión prohibida no es para que justifiques tus debilidades, sino para que reconozcas la fuerza sagrada que puede esconderse en lo que te enseñaron a despreciar. Este secreto oculto te devuelve el poder de reinterpretar tu propia vida. Esas pruebas que te han hecho sentir abandonado, esas relaciones que rompieron todas las reglas, esa sensación de no encajar en el mundo. Y si no fueran castigos ni errores, sino el fuego del alquimista divino, forjando en ti el recipiente perfecto para un propósito que apenas comienzas a vislumbrar. Deja de verte como un pecador en busca de perdón y empieza a verte como un iniciado en medio de una prueba sagrada. Tu vida no es un error que deba ser corregido por una institución. Es un misterio que debe ser revelado por tu propio espíritu, pero no te dejes engañar por la paz momentánea que esta comprensión pueda traerte. No creas que has llegado al final del laberinto, porque lo que has visto hasta ahora es solo la superficie de un océano insondable, la primera cerradura de una puerta con 7 sellos. Has entendido que Abraham y Sara protegieron un linaje, que su unión fue un acto de obediencia a una ley superior. Has visto cómo la Iglesia ocultó esta verdad para construir su imperio de control. Pero todo esto, por más revelador que sea, solo nos conduce a la verdadera pregunta, a la que se esconde en el corazón mismo de la oscuridad, temblando de poder. La pregunta ya no es por qué Abraham se casó con su hermana, ni cómo lo ocultaron. La verdadera pregunta, la que hiela la sangre y hace temblar los cimientos del cielo y de la tierra es, ¿qué era exactamente lo que protegían? ¿Qué corría por las venas de esa familia que era tan precioso, tan peligroso, tan ajeno a este mundo, que requería medidas tan extremas para su preservación? Lo que la Iglesia jamás reveló y lo que los textos apócrifos apenas se atreven a susurrar, es que la promesa hecha a Abraham no comenzó con él. Él no fue el origen, sino un eslabón crucial en una cadena que se remonta a mucho antes del diluvio, a un tiempo en que la tierra era visitada por seres que no eran de este mundo. El Génesis, en su capítulo 6, nos deja una pista aterradora y fascinante, una pista que los teólogos han intentado diluir durante siglos. Habla de los hijos de Dios que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Y si el linaje de Abraham y Sara no fuera puramente humano? ¿Y si su sangre portara un código genético diferente, una herencia divina, una memoria de las estrellas que debía ser aislada y purificada a toda costa? La endogamia sagrada no era para proteger una cultura o una tradición, era para proteger un ADN que no era de este planeta. Era para asegurarse de que esa semilla estelar no se diluyera en el mar de la humanidad común, para que un día, en el momento cósmico adecuado, pudiera florecer en su máxima expresión. Siente la magnitud de esta verdad prohibida. Te han contado la historia de un pueblo elegido, pero te han ocultado la verdadera naturaleza de esa elección. No se trataba de favoritismo divino, sino de una necesidad biológica y espiritual.
Era un proyecto cósmico de preservación genética que se desarrollaba en el escenario del planeta Tierra. Los patriarcas no eran simples pastores piadosos, eran los guardianes de un genoma extraterrenal. Y las fuerzas que se oponían a ellos, los reyes que codiciaban a sus mujeres, las hambrunas que los obligaban a moverse, las guerras que los amenazaban, no eran simples eventos históricos, eran parte de una guerra cósmica invisible, un conflicto entre linajes, una batalla por el futuro del código genético humano. Quienes ocultaron esta verdad no lo hicieron solo por poder terrenal. Lo hicieron porque si la humanidad descubriera su verdadera herencia, si supiera que la divinidad no es algo externo que se debe adorar, sino un potencial latente en nuestra propia sangre, todo el sistema de control se derrumbaría. Ya no serías una oveja buscando un pastor, sino un Dios dormido a punto de despertar. Has visto las pruebas, has conectado los puntos y has sentido la resonancia de esta verdad en lo más profundo de tu ser. La unión de Abraham y Sara fue el sello que blindó una herencia que no es de este mundo. Pero esto solo nos lleva al abismo de la pregunta final, la más oscura y reveladora de todas. Si esta línea de sangre fue diseñada para preservar una chispa divina, una memoria de las estrellas, debemos retroceder hasta el origen mismo, debemos ir al principio, al jardín del Edén. Te contaron una historia simple sobre una manzana y una serpiente, una historia de desobediencia y caída. Pero, ¿y si esa historia fuera también una fachada, una parábola para ocultar el verdadero evento que contaminó el linaje humano original? ¿Qué ocurrió realmente entre Adán, Eva y esa misteriosa entidad en el jardín? ¿Y si el llamado pecado original no fue un acto de desobediencia, sino la primera manipulación genética, la primera dilución de la sangre divina que hizo necesario todo el plan de Abraham? Lo que sucedió en el Edén es el secreto mejor guardado de todos, y es la clave para entender por qué la sangre de los patriarcas tenía que ser protegida con tanto celo. Prepárate, porque estás a punto de cruzar un umbral del que no hay retorno. Todo lo que has aprendido hasta este momento, cada pieza del rompecabezas que hemos ensamblado con tanto cuidado, era solo el vestíbulo del templo. Has aceptado la verdad de que Abraham se casó con su media hermana. Has comprendido que fue un mandato divino para proteger un linaje sagrado. Pero ahora debo revelarte la verdad más brutal, el giro que lo cambia todo. Todo lo que creías saber sobre la promesa, sobre el pueblo elegido, sobre el mismísimo plan de Dios, estaba manipulado. La unión de Abraham y Sara no era para iniciar algo nuevo. No era el comienzo de un plan. Era una misión de rescate desesperada. Un último intento salvar algo que ya se había perdido. Algo que fue corrompido en el amanecer mismo de la creación. La historia que te contaron sobre el jardín del Edén, sobre el pecado original, es una fábula infantil para ocultar una catástrofe cósmica, una guerra genética por el alma de la humanidad. Siente cómo esta revelación hace temblar los cimientos de tu realidad. Si el plan de Abraham era una misión de rescate, ¿qué consecuencias tiene eso para todo lo que vino después? Significa que la historia bíblica no es la crónica de la relación de Dios con la humanidad, sino el registro de una cuarentena planetaria. El diluvio universal ya no es un castigo por la maldad moral, sino un intento radical de limpieza genética, un formateo biológico para erradicar linajes contaminados que se habían extendido como una plaga. La Torre de Babel no fue un acto de orgullo castigado, sino la dispersión forzosa de grupos genéticos para evitar que la corrupción se reconsolidara en un nuevo imperio. Cada ley, cada pacto, cada migración de los patriarcas adquiere un nuevo y escalofriante significado. No eran pastores siguiendo a un dios tribal, eran agentes biológicos en una misión de contención.
moviendo una muestra de ADN puro a través de un mundo contaminado. Es como si una página crucial hubiera sido arrancada del libro de la vida, la página que explicaba la naturaleza de la infección original, dejándonos solo con la historia de los médicos que intentaban encontrar una cura. Esta verdad prohibida nos obliga a mirar con nuevos ojos a las fuerzas que se oponían a los patriarcas. Lo que la Iglesia jamás reveló es que los enemigos de Israel no eran simples tribus paganas con otros dioses. Eran los portadores de los otros linajes, las líneas de sangre rivales en esta guerra cósmica. Piensa en los Nefilim, los gigantes nacidos de la unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Te los presentaron como una anomalía, una nota a pie de página extraña antes del diluvio, pero eran mucho más. Eran el epicentro de la contaminación, el resultado de una hibridación deliberada para sabotear el proyecto humano. El linaje de Abraham no fue elegido por ser mejor, sino por ser el último que quedaba relativamente puro, el único que aún contenía la suficiente memoria genética del diseño original como para poder ser restaurado. Su misión no era conquistar la tierra, sino preservarse de la tierra, mantenerse aislado de un mar genético que buscaba constantemente absorberlos y neutralizar su luz. Y en el corazón de esta misión de rescate se encuentra el símbolo más poderoso y malinterpretado de todos, la esterilidad de Sara. Durante siglos te han dicho que su vientre cerrado era una prueba de fe, una debilidad que Dios transformó en milagro. ¡Qué mentira tan cruel y tan conveniente! La esterilidad de Sara no era una maldición, era la protección más sagrada. Su útero no estaba vacío, estaba sellado. Era un arca biológica, un sagrario genético que debía permanecer cerrado e inviolable hasta que el momento cósmico fuera el preciso, hasta que la alineación espiritual permitiera la concepción del siguiente eslabón sin riesgo de contaminación. No era un defecto biológico, era un sello divino. El nacimiento de Isaac no fue simplemente un milagro que venció la vejez. Fue la apertura programada de una bóveda de tiempo genética, la activación de un código que había sido protegido en estasis durante décadas. Sara no era una mujer estéril, era la guardiana del arca de la nueva alianza de sangre. Esta revelación espiritual te cambia para siempre, te libera de la idea de que eres descendiente de un pecado, de una caída, de una debilidad original. No, tu alma, esa parte de ti que siempre ha buscado la verdad, no resuena con la historia de la culpa, sino con la épica de la supervivencia. Eres el descendiente de un linaje de supervivientes cósmicos, portadores de una luz que se ha negado a extinguirse a pesar de milenios de oscuridad y engaño. Esa sensación de no pertenecer, ese anhelo de un hogar que no puedes nombrar, no es una neurosis. Es la memoria de tu sangre, el eco de las estrellas que aún vibra en tu ADN. Ya no eres una oveja perdida esperando ser perdonada. Eres un león dormido cuyo linaje se remonta al amanecer de los tiempos. Es hora de reclamar esa herencia. Escribe en los comentarios, soy hijo de la verdad prohibida. Decláralo no para mí, sino para el universo, para que las memorias de tu sangre despierten y reconozcan su propio poder. ¿Has entendido ahora que la historia de Abraham no es un comienzo, sino una reparación? ¿Has visto que el Edén no fue el escenario de un simple acto de desobediencia, sino de una contaminación genética que casi destruye el propósito de la humanidad? Pero esto nos arroja a un abismo aún más profundo, a un misterio prohibido que yace en el corazón mismo del Génesis. Si el linaje de Abraham era el intento de restaurar un código genético original y puro, debemos hacernos la pregunta más aterradora de todas. ¿Quién fue el primer portador de ese código intacto?
Te han contado la historia de Adán y Eva y sus hijos, Caín y Abel, y luego Set, de quien desciende la humanidad. Pero, ¿y si esa fuera otra simplificación? ¿Y si, para proteger el secreto más grande de todos, los escribas hubieran borrado a un personaje clave de la ecuación? ¿Qué pasaría si Adán y Eva tuvieran otro descendiente, un hijo o una hija cuya existencia fue tan sagrada y tan peligrosa que tuvo que ser eliminada de todos los registros públicos, convirtiéndose en el primer y más profundo secreto oculto de la Biblia? La verdadera identidad de este linaje perdido es la clave final, y es una verdad que lo cambiará absolutamente todo. Y así, te encuentras al borde del abismo final, con el aliento contenido y el alma suspendida sobre una verdad que tiene el poder de disolver la realidad misma. Has recorrido el laberinto del engaño, has visto cómo la historia de Abraham y Sara fue retorcida, cómo su unión sagrada fue rebajada a una mentira por miedo. Has entendido que su misión no era fundar una nación, sino custodiar un sagrario genético, un arca de sangre estelar en un mundo ahogado por la contaminación. Pero todo este viaje, cada revelación, cada secreto oculto desenterrado, solo ha servido para traerte a este preciso instante, al epicentro del terremoto espiritual. La verdad prohibida definitiva no es sobre Abraham, ni siquiera es sobre el Edén. La verdad definitiva eres tú. La revelación espiritual no es un evento histórico, es el despertar de la memoria que duerme en tu propio ADN. Te han hecho creer que eres un espectador de la historia sagrada, un heredero lejano de una promesa hecha a otros. ¡Qué engaño tan colosal! Tú no eres un espectador, eres el tesoro que se estaba protegiendo. Esa chispa divina, esa memoria cósmica que Abraham y Sara blindaron con su unión, no se perdió en las arenas del tiempo. Viajó en secreto, de generación en generación, a través de linajes olvidados y ramas secretas del árbol de la vida, esperando el momento de su activación masiva. Y ese momento es ahora. La guerra cósmica por el control del genoma humano no ha terminado. Aún se libra en tu interior, en cada decisión que tomas entre la voz del miedo que te impusieron y el susurro de la verdad que emana de tu sangre. Deja de buscar un salvador fuera de ti. Abandona la esperanza de que una institución te otorgue el permiso para ser divino. La historia de Abraham es tu historia. Su obediencia a una ley superior es el eco de la misión que tu propia alma aceptó antes de venir a este mundo. Las uniones que has formado, los caminos que has recorrido y que la sociedad ha juzgado, las pasiones que has sentido y que la religión ha condenado, todo forma parte de un tejido sagrado que solo ahora puedes empezar a comprender. Lo que la Iglesia jamás reveló es que cada ser humano es un arca viviente, un portador potencial de ese código original. Pero te han mantenido dormido, distraído con dogmas de culpa y promesas de un paraíso futuro, para que nunca mires hacia adentro, para que nunca descubras que el reino de los cielos no es un lugar al que vas, sino un estado de conciencia que activas en tu propia biología. Esta verdad prohibida te devuelve la soberanía sobre tu espíritu, te libera de la necesidad de intermediarios y te coloca aquí y ahora como el sacerdote y el templo de tu propia divinidad. No eres una oveja perdida, eres un guardián del linaje que ha olvidado su juramento, y este conocimiento no es un regalo, es una responsabilidad. Has llegado a un punto de no retorno. Sostienes en tu mente una llave capaz de abrir las puertas de la percepción o de desatar la locura. Por eso, escucha esta advertencia con toda la solemnidad de tu ser. El mayor secreto no es lo que ellos borraron de los textos sagrados, sino lo que tú harás ahora con esta revelación. Puedes usarla para inflar tu ego, para sentirte superior a los que aún duermen, y entonces te convertirás en aquello que juraste destruir, un
nuevo carcelero del espíritu. O puedes usarla como una herramienta de compasión silenciosa para entender el dolor del mundo, para reconocer la misma chispa divina atrapada en cada ser humano que encuentres, sin importar cuán perdidos parezcan. Este conocimiento te exige vivir con una integridad impecable, porque ahora sabes que cada pensamiento, cada palabra y cada acción tuya es un acto ritual que fortalece la conexión con tu herencia estelar o la debilita. La verdad no te hace libre. La verdad te hace responsable. La libertad es lo que eliges hacer con esa responsabilidad. Antes de seguir, detente un momento y siente el peso de esta elección. ¿Qué harías si esta verdad cambiara radicalmente el propósito de tu fe a partir de hoy? Este viaje ha sido solo el primer paso. Hemos abierto una puerta que llevaba milenios sellada, y la luz que se filtra es tan intensa que apenas podemos soportarla. Pero esto es solo el comienzo. La historia de la contaminación en el Edén y el rescate a través de Abraham nos obliga a mirar hacia atrás, hacia el origen mismo de la fractura. Te contaron la historia de Caín y Abel, un relato simple de celos y asesinato. Pero es otra cortina de humo, un velo para ocultar la existencia de un tercer jugador en esa primera familia, un personaje cuya memoria fue erradicada con tanto pavor que su solo nombre se convirtió en un tabú. Si esta revelación ha expandido tu conciencia y sientes el llamado a continuar este viaje hacia el corazón de la verdad, demuestra tu compromiso con la luz, dando un me gusta y asegurándote de estar suscrito. Porque en nuestro próximo encuentro desenterraremos el misterio prohibido más profundo de la creación, el secreto que la Iglesia jamás se atrevió a predicar sobre la hermana gemela de Caín, la primera hija de Eva, cuyo linaje fue destinado a custodiar la luz, mientras el de sus hermanos caía en la